Estamos con la doctora Eugenia, nuestra doctora, es ginecóloga, especialista en la fertilidad. Mucho gusto. Muchas gracias, Marce, por la invitación. Y ahora tenemos muchas preguntas. Después de que nosotros le contamos nuestra historia, nos hicieron muchas preguntas. Entonces nos gustaría que nos ayudes a aclarar toda esa información. Va, perfecto. La primera pregunta es, ¿qué es un tratamiento in vitro? Pues un tratamiento in vitro básicamente es cuando nosotros tenemos que hacer una estimulación ovárica para obtener óvulos y extraerlos del cuerpo y fecundarlos en el laboratorio para crear un embrión y así después generar un embarazo, ¿no? Entonces digo, eso es en resumidas cuentas. Sí. Pero es un proceso. ¿Cuál es la diferencia entre un in vitro y otros tratamientos de fertilidad? O sea, como que siento que hay muchas cosas. Hay muchas. Y es un... Pues los tratamientos se dividen en dos. Los dividimos en baja complejidad y en alta complejidad. Entonces, la baja complejidad es cuando vemos que hay alteraciones muy leves, ¿no? Es decir, que a lo mejor no hay ovulación, por ejemplo, o hay alteraciones hormonales. Entonces, ahí lo que hacemos es que inducimos la ovulación en la mujer y ya sea que los mandemos a tener relaciones, que eso es un coito programado, o hagamos una inseminación, que es preparar la muestra de semen para colocarla dentro del útero. Entonces, para eso necesitamos dos requisitos, que es que la muestra de semen tenga buenas características en movilidad y concentración y que las trompas sean útiles. Esa es una parte. Y cuando vemos que ya hay alteraciones un poquito más avanzadas, tenemos que ir a hacer el in vitro, que ese es el otro tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, se dividen en dos, baja complejidad y alta complejidad. Normalmente haces baja complejidad primero y luego ya alta complejidad. Exacto. Porque te empiezas a dar cuenta que hay algo más. Exactamente. Sí, por ejemplo, si una pareja cumple con los requisitos para baja complejidad, de inicio podemos intentarlo desde un coito, luego escalarnos a una inseminación, podemos hacer hasta 3 inseminaciones. Okay. Y si vemos que pues llegar a ver que no hay resultado, pues entonces ya tenemos que irnos a un in vitro. Ok, ¿no? Perfecto. ¿Cuándo y a qué tipo de paciente se les recomienda? Que ya contestaste un poquito porque pues bueno, son pacientes, pero ¿cuándo en un periodo de tiempo, o bueno, por lo menos a nosotros nos pasó que nos dijeron 1 año natural, o sea, intentan ustedes en sus tiempos fértiles, y luego nosotros solo tuvimos una inseminación, pero, o sea, lo normal, ¿qué sería? Digamos que dependiendo la edad, ¿no? Okay. Cuando estamos abajo de los 35, que esa es como la edad importante, abajo de los 35 tenemos hasta 1 año. Okay. Porque cada ciclo menstrual tenemos entre un 20 a 25% probabilidad de embarazo, dependiendo la edad, porque esa probabilidad baja con los años. Okay. Entonces, tasa acumulada en 1 año se logra, ¿no? Okay. Entonces, cuando estamos por debajo de los 35 años, podemos esperar 1 año. Okay. Si estamos arriba de los 35 años, solamente 6 meses, porque ahí la tasa de embarazo por mes es mucho más baja. Okay. Entonces no hay que darle tanto tiempo a la búsqueda, ¿no? Hay que ir ya más directo a buscar si hay alguna alteración que no nos está permitiendo el embarazo. Ok. Y una inseminación, o sea, el periodo o cuánto tiempo dura esa parte para hacer una inseminación. Ok. Ya que vemos que, por ejemplo, hay algún tema que podemos corregir como la ovulación o a lo mejor preparar un poco mejor la muestra de semen o las hormonas, el proceso para la inseminación es nada más ver que las trompas sean permeables, que eso nos lleva un ciclo, y después hacemos una estimulación que es muy bajita, son con pastillas e inyecciones, y dependiendo del ciclo menstrual, pero estamos haciendo la inseminación entre el día 12 al 14 del ciclo, 16 máximo. Ok. ¿No? Para ver si las trompas son permeables es el estudio que es la histerosalpingografía. Exacto, sí, ese que tiene el nombre raro. ¿Puedes platicar un poquito cómo es ese estudio? Ese estudio, bueno, yo nunca me lo he hecho, pero todos me comentan que es un poquito incómodo, ¿no? Seguro tú lo viviste. Es un estudio que se hace en días específicos del mes, ¿no? Se hace acabando la menstruación, máximo al día 10, y lo que se hace es que te lo tienen que hacer en un gabinete donde hay radiografía y se llama histerosalpingografía, o sea, útero, trompas y radiografía, ¿no? Okay. Entonces es con un espejo vaginal, se coloca una canulita y pasan medio de contraste. Y entonces con ese medio de contraste se toman muchas radiografías del útero. Y entonces así se ve si el medio de contraste pasó por el útero, pasó por las trompas y salió, ¿no? Y entonces eso nos da, digamos que una idea
de si tus trompas pueden funcionar. Okay. Pero sí es un estudio que no es sencillo, es doloroso de hacer. Más que doloroso, bueno, en mi caso fue muy incómodo. O sea, a mí me dieron Contumar para ir al baño antes. Entonces, desde un día antes fue horrible. Sí. Y luego, aparte, después, ya estando ahí, de que no, necesitamos que vuelvas a ir al baño. Entonces me sentía como un pedazo de carne arriba de una mesa. Y sí sentí cólico, pero la verdad yo tengo cólico, o sea, tenía cólicos fuertes, entonces realmente no fue tanto el dolor. Más bien fue como mucha gente en una posición muy incómoda. Sí, como mujer la posición ginecológica es vulnerable, ¿no? Entonces cuando estás en un laboratorio donde te están tomando radiografías en esa posición, pues no es sencillo, ¿no? Sí, digo, sí, de por sí también, o sea, con tu ginecólogo y es alguien que ya conoces, que a lo mejor ya estableciste una relación, no es la cosa más sencilla del mundo estar en un lugar donde no conoces a nadie. Exacto, sí. Está raro. Sí, tiene sus cuestiones. Pero bueno, ese estudio es importante cuando se debe de hacer, sobre todo cuando sí tenemos que evaluar las trompas. Sí, claro. Sí. Ok, ya del proceso in vitro, ¿nos puedes platicar paso a paso cómo funciona y más o menos cuánto tiempo dura y así? Ok, bueno, para un in vitro se necesita un ciclo menstrual, ¿no? Entonces, iniciamos en los primeros 3 días de menstruación. Okay. Ahí lo que se hace es que se hace un primer ultrasonido y se hace el conteo folicular. Porque algo muy importante que tenemos que saber cuando vamos a hacer un in vitro es cómo está nuestra reserva ovárica, ¿no? Porque dependiendo de nuestra reserva ovárica sabemos cuántos folículos tenemos disponibles para estimular y para hacer crecer y para obtener óvulos, ¿no? Entonces, se hace un primer conteo, se calculan las dosis de los medicamentos, estas son inyecciones que se colocan en el abdomen, son subcutáneas, son diario, son las mismas hormonas que nos hacen ovular, pero en dosis altas, ¿no? Son creadas en el laboratorio. Entonces es, pues digamos que efectos secundarios similares al síndrome premenstrual, por ejemplo. Dolor de cabeza, molestia en mamas, distensión abdominal, retención de líquidos y cambios de humor, ¿no? Porque las dosis de hormonas son un poquito más altas. Entonces, la estimulación dura 10 a 12 días y después de ese tiempo, bueno, se hacen varias seguimientos por ultrasonido donde se ven cómo crecen los folículos. Van creciendo. Exacto. Y de ahí, al final, cuando llegan a cierto diámetro, que es como de unos 20 milímetros, damos un último medicamento que se llama el disparo y se programa la captura de óvulos 36 horas después. Eso estamos hablando de que en un ciclo normal estamos sacando los óvulos entre el día 14, máximo el 16 del ciclo. ¿Cuántos folículos es lo normal? No quiero decir, bueno, no sé si normal sea una palabra. Pues depende mucho de la edad, depende mucho de la reserva ovárica. Casi siempre yo les digo, pues dependiendo del conteo inicial, es más o menos lo que se va a estimular y lo que vamos a obtener. Okay. Pero digamos que en una persona menor de 35 años con reserva ovárica normal, estaríamos obteniendo alrededor de 15. Okay. ¿No? Alguien con una reserva ovárica alta, más de 20. Alguien ya con baja reserva, estamos hablando de menos de 8. Okay. ¿No? ¿Y esa recuperación cómo se hace? Ok, eso es importante. Se hace vía vaginal, con un ultrasonido, como se hacen todas las revisiones. Todas las revisiones son con un ultrasonido endovaginal, pero le colocamos una aguja grande, como de 30 centímetros. Esa aguja nadie la ve porque es un proceso bajo sedación. Entonces, lo que se hace es que picamos a través de la vagina, guiado por ultrasonido, con una aguja, y picamos los folículos, ¿no? Los ponchamos. Y entonces obtenemos el líquido de adentro. Ese líquido cae en un tubo y entonces en el tubo los embriólogos encuentran el líquido folicular donde van nadando el óvulo. Okay. ¿No? Entonces se pican todos los folículos y se obtienen muchos tubos y todos esos tubos se estudian, ¿no? Para encontrar los óvulos. Es importante mencionar nada más que es ambulante, lo haces, o sea, en menos de una hora, no... Sí, nos tardamos 20 minutos. Y es más como en lo que se despiertan en la anestesia, se paran, se comen algo y se van, ¿no? O sea, yo creo que están en la clínica tal vez unas 2 horas. Ok, perfecto. Después de la recuperación, ¿qué sigue? Después de la recuperación, bueno, ese día cuando estamos haciendo un in vitro, ese día es el día 0, ¿no? Okay. La pareja tiene que dar la muestra de semen para hacer el in vitro y crear el embrión. Entonces, al día siguiente va a ser el día 1, donde evaluamos la fecundación. Después de eso tenemos que llegar al día 5. En ese inter de tiempo normalmente no nos vemos, ¿no? La mujer se va, descansa, se recupera.
y nosotros al 5.º día abrimos la incubadora para ver cuántos embriones obtuvimos, ¿no? Porque tener, por ejemplo, 10 óvulos no a fuerzas va a significar que vamos a tener 10 embriones. Casi siempre de 10 óvulos el 90% fecundan y el 50% llegan a ser un embrión, más o menos, ¿no? Entonces de ahí pues tenemos los embriones y ya después decidimos si los vamos a congelar, si los vamos a estudiar, qué vamos a hacer, ¿no? O si los vamos a transferir en fresco, por ejemplo. Ok, una transferencia en fresco, ¿cómo sería? Pues una transferencia en fresco, literalmente lo que se hace es que yo abro la incubadora, agarro al más bonito y ese día tecito, ¿no? El 5.º día después de que te saque los óvulos. Ok. Ese es transferir en fresco. ¿Y ahí no se hace ninguna preparación primero a Pues no, porque tu cuerpo ya venía, ¿no? Okay. Ya venía como estimulado, entonces digamos que con la misma estimulación nos ayudan las hormonas. Lo único de eso es que para que podamos hacer una transferencia en fresco, tu cuerpo y tus hormonas deben cumplir ciertos rangos, ¿no? Y también está la otra que no podemos estudiar al embrión porque no nos da tiempo. El estudio genético tarda como 3 semanas. Entonces, ¿por qué se recomienda un estudio genético o en qué casos es recomendable realizar? Pues el estudio genético no es como tal regla en todos los casos. Por ejemplo, ¿cuándo sí hacemos un estudio genético? Cuando tenemos antecedente de enfermedades cromosómicas en la familia, cuando hay antecedente de abortos de repetición o cuando vemos alteraciones importantes como edad arriba de 38 años o un factor masculino muy alterado, ¿no? Esos son, digamos que las recomendaciones médicas, pero hay quienes dicen, no, pues yo quiero hacer estudio genético para aumentar un poco las probabilidades. Porque cuando no hacemos estudio genético, la tasa de embarazo es como de un 50%. Y cuando hacemos estudio genético es de un 60%. Al final de los embriones estamos descartando los que tienen alteración. ¿No? Ok, perfecto. Ya nos has dicho varios porcentajes, porque esa es otra de las preguntas. O sea, justo, digo, para enfatizar esa parte, como que a mí me llamó muchísimo la atención cuando empezamos todo el proceso, el porcentaje real de embarazos naturales, el porcentaje, entonces si nos puedes platicar como cómo va avanzando eso según los tipos o los procesos de... los porcentajes de éxito por tratamiento. Exacto. Pues normalmente una inseminación, un coito y una inseminación rondan una tasa de éxito entre un 10, máximo un 20% cuando es inseminación, ¿no? Y cuando hacemos varias inseminaciones podemos tener una tasa acumulada hasta un 25%, más o menos, ¿no? Cuando hacemos un in vitro, sin estudio genético es de un 50%. Y cuando hacemos sin estudio genético y con estudio genético, 60%. Ahora, dependiendo de la edad, de lo que te decía, la tasa de fecundidad por mes, ¿no? Entonces, normalmente cuando hacemos un tratamiento de fertilidad, lo que buscamos es disminuir el time to pregnancy, ¿no? Que es ese tiempo que nos va a costar lograr el embarazo. Entonces, aumentamos el porcentaje de probabilidad por mes. Perfecto. En cuanto a la inversión de uno de estos, de uno de estos procesos, sé que varía dependiendo de dónde la hagas, pero más o menos, ¿cuál sería? Pues, mira, por ejemplo, los costos, nosotros en fertilidadintegral.com pueden encontrar los costos desglosados, pero a grandes rasgos, el in vitro me parece que está en 125,000. Eso es nada más el in vitro sin medicamentos, ¿no? Y también tenemos que considerar que en medicamentos llegamos a gastarnos desde 30,000 hasta 50,000 pesos más, ¿no? Y el estudio genético tiene un costo por embrión. Entonces, se van agregando ciertas cosas dependiendo qué es lo que queramos hacer. Entonces, 125,000 es digamos, el inicial, es la base. Y esto es personalizado porque al final va a haber quien tenga cierta cantidad de embriones o quien no quiera hacer estudio genético o quien se quiera transferir en fresco o quien quiera transferirse después en otro ciclo. Sí, también está el costo, por ejemplo, de congelar, sí, así es. Exacto. Por ejemplo, puede ser el costo de solo congelar los embriones y ese tiene otro costo, ¿no? O sea, como no es el in vitro completo, sino solo es un congelamiento de embriones. Entonces depende, ¿no? Digo, si quisieran saber más detalles de los costos, pues pudiesen acudir a una consulta y aquí hablamos un poquito más a fondo de eso. En una inseminación ya mencionamos que se pueden hacer hasta 3. Un in vitro, ¿cuántos se hacen regularmente o en cuántos se espera tener éxito? Pues esa es una muy buena pregunta porque no hay una respuesta correcta o no hay una respuesta específica.
porque depende mucho de los factores asociados, ¿no? Okay. La edad de las personas involucradas en la pareja, ¿no? La calidad del óvulo, la calidad del esperma, los embriones, cuántos embriones tengamos, si vamos a solamente guardar embriones o si vamos a buscar el embarazo. Entonces, la respuesta puede ser tan sencilla como que hay gente que con un in vitro se embaraza, ¿no? Y hay quienes tienen que hacer varios in vitros porque a lo mejor con un in vitro no lograron tener embriones, ¿no? O a lo mejor tuvieron embriones, pero solo tienen uno y buscan tener más. Entonces, hay quienes hacen 2 o 3 embriones. Entonces, digamos que esa es una respuesta complicada porque depende mucho la edad. Okay. Pero digamos que sí hay gente que tiene que hacer 2 o 3 veces el tratamiento. Cuando te ponen los embriones para el embarazo, ¿cuántos embriones se ponen normalmente o qué es lo recomendable? Porque he escuchado que he escuchado que te ponen 3, 5, o sea, como Sí. que saber cuál es como realmente que es. Ajá. Pues es que hace muchos años cuando se inventó el in vitro, ponían muchos, ¿no? O sea, en los 90s, en los 80s. Pero en la actualidad ya estamos yéndonos más hacia el poner uno, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque con la tecnología tan avanzada y digamos que los medios de cultivo donde se guardan los embriones, la forma en la que se pueden guardar, el estudio genético, como que nos hace que esos embriones que tenemos tengan más probabilidades. Entonces, antes poníamos muchos porque uno, o no había forma de congelarlos, ¿no? Y entonces mejor poner más. Y otra es porque ahorita ya sabemos que la tasa de éxito es alta, con uno. Entonces, normalmente ponemos uno y la tasa de, bueno, la probabilidad de poner 2 es solamente si se busca un embarazo gemelar, ¿no? Ok, perfecto. Sí. No sé si me falta algo de preguntas o algo importante de mencionar que... Pues yo creo que lo más importante es como no tener miedo y quitar el tabú de acercarse a un especialista en fertilidad, sobre todo cuando uno ya empieza a tener la duda de si se está logrando o no se está logrando, ¿no? Porque de repente nos pasa mucho que, y a mí que yo me dedico a esto y veo muchas pacientes, ¿no? Que veo gente que se tardó mucho en acudir a la clínica y el pronóstico cambia dependiendo de la edad. Entonces yo lo que les diría es como no tengan miedo, ¿no? Quiten el tabú de buscar ayuda, y hay quienes ya está desde antes, ¿no? Dicen, todavía no busco el embarazo, pero quiero saber que estoy bien, ¿no? Y eso tiene sentido porque estamos postergando la maternidad, ¿no? Generacionalmente. Independientemente de de si ahorita quiero embarazarme o si ahorita tengo pareja, porque a lo mejor también pasa eso, ¿a qué edad se recomendaría como analizar esta parte de cómo estoy yo como mujer para saber si es una posibilidad o no? Exacto. Yo le digo a todos mis pacientes que entre los 25 y los 30 nos hagamos la primera pregunta de cuál es el plan, ¿no? Porque el plan cambia dependiendo que si estás estudiando, que si estás trabajando, que si tienes pareja, o sea, cambia dependiendo de muchas cosas. Sí, claro. Entonces, la primera pregunta debe ser antes de los 30, ¿no? Para que si entre los 30 y los 35 no estamos pensando en maternar, busquemos preservar óvulos, ¿no? Para tal vez no llegar al momento donde tengamos que necesitar óvulos, ¿no? O a lo mejor un tratamiento in vitro. Entonces, digo, depende mucho de la edad de las mujeres, pero yo les diría que se acerquen a un especialista en fertilidad desde los 30 años para ver su reserva ovárica, conocer su cuerpo y ver planes a futuro. Un proceso para congelar óvulos, o sea, pensando en ese futuro, ¿cómo sería? Igual es... Pues es básicamente lo mismo, la única diferencia es que no hacemos el in vitro, ¿no? O sea, se congelan se extraen los óvulos, pero en lugar de fecundarlos, los guardamos. Y cuando se hace esa extracción y se quedan los óvulos y se congelan, ¿cuántos óvulos se recomienda que dejes congelados? Es muy buena pregunta. Normalmente de 10 a 15 óvulos es para un recién nacido vivo. Okay. Pero obviamente depende de la edad, ¿no? Porque también hay mujeres que tienen 10 a 15 óvulos y tienen más embriones, entonces tienen un poco más de probabilidad. Pero idealmente tener de 10 a 15 óvulos es un buen número. Ok, perfecto. ¿No? ¿Pasa algo? O sea, si en el tiempo, no sé, los congelo cuando tengo 27 y decido maternar hasta los 30 y tantos, ¿pasa algo por tener congelado tanto tiempo o no afecta nada? Pues no, en realidad no. Hace muchos años sí pasaba porque las formas de congelar eran diferentes, ¿no? Y la supervivencia de los óvulos era menor. Pero en la actualidad la supervivencia es del casi 100%. Okay. Entonces no pasa nada si los óvulos se quedan guardados muchos, muchos años, se pueden seguir utilizando. Okay. ¿No? Creo que esas son todas mis preguntas. Perfecto.
Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Marce. Yo creo que nada más algo que yo me gustaría mencionar y que es un consejo de mi parte es, uno, que, o sea, no se esperen a estar ya como que en una situación muy complicada o emocionalmente en algo muy difícil para llegar a este tipo de clínicas o este tipo de especialistas. Otra recomendación es estar en un lugar donde se sientan cómodas, donde se sientan seguras, donde se sientan cuidadas. Honestamente a nosotros nos tocó pues esta oportunidad y la verdad, digo, no es promoción ni mucho menos, pero yo me sentí muy a gusto. Si me pudiera quedar todo el embarazo aquí, me hubiera quedado todo el embarazo. Sí. Pero para mí creo que es algo muy importante por lo mismo que platicábamos antes, ¿no? O sea, es muchísima exposición de ti como mujer, de tu cuerpo, y luego aparte con todas las hormonas, entonces traes 1000 cosas. Entonces creo que es importante estar en un espacio donde te sientas, pues sí, segura y atendida. Y por último, yo creo que también esa relación con la persona, con el especialista, que no nada más es especialista, sino que tenga esa parte humana que lo platicamos varias veces, que a mí me gustó muchísimo. Es algo muy importante porque al final del día pues son procesos difíciles, emocionales, que si esa parte humana no existe, en mi caso lo hacía más complicado o lo hace más difícil. Sí, claro. Sí, definitivo. Yo siempre les digo, vayan a un lugar donde les dé paz, ¿no? Donde se sientan acompañadas, tranquilas y pues que sientan que no están estresadas, ¿no? Porque es un proceso que pues, puede ser complicado. Entonces, el acompañamiento importa mucho. Sí, creo que también, digo, aparte del acompañamiento, dentro de la clínica donde decían hacerlo, el acompañamiento, si no es de una pareja, de su hermana, su amiga, o sea, aunque sea el proceso de congelar óvulos, sí es un proceso emocional porque al final del día son muchas hormonas, entonces creo que sí es importante hacerlo acompañada porque necesitas ese apoyo y físicamente no todos los días te sientes perfecta, entonces también está padre tener esa red. Exacto, sí, definitivamente, estoy de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias. No, gracias a ti, gracias Marce y gracias por la invitación. Y gracias a Fertilidad Integral por el espacio y pues si tienen alguna otra duda, algún otro comentario, con mucho gusto nos pueden escribir DMs para que podamos contestarlas. Gracias.